Bueno, en este video vamos a montar un proceso de conciliación y arbitraje, como le llaman también MASC, métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, el proceso que vamos a montar es esencialmente este. Recibimos una solicitud, hacemos una revisión preliminar, asignamos un conciliador, notifica a las partes, audiencia programada, audiencia celebrada. Aquí en este paso guardamos y celebramos el acuerdo, seguimiento se aplica y cierra el caso, y esos son los pasos que vamos a implementar en Loopboard como nuevo proceso Kanban. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos ya varios procesos de los casos de uso que se pueden manejar. Vamos a crear uno nuevo que se llame proceso de conciliación MASC. Entonces vamos a decir aquí conciliación y arbitraje. Entonces el proceso nace por defecto con estos pasos, pero vamos a empezar a incorporarle los pasos especializados. Solicitud recibida, y aquí podemos, digamos que, incorporar un sistema externo desde el cual estemos recepcionando estas solicitudes. Seguimos con revisión preliminar, en donde primero se analizan como las condiciones generales del proceso, y uno tercero que se llame asignación del conciliador. Y este lo vamos a poner de tercero, y ya continuamos poniendo los demás y les muestro cuando esté finalizado. Bueno, entonces ya terminamos de crear todos los casos. Aquí están. Seguimos por notificación a las partes, audiencia programada, audiencia celebrada, acuerdo o no acuerdo, seguimiento y cierre del caso, que tiene un color distinto porque escogimos que este sea un paso final, es decir, un paso que le indica al proceso que la tarjeta ya finalizó. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es a configurar el ítem, quiere decir las tarjetas que van a vivir aquí dentro de esta herramienta, y vamos a hacer la configuración del ítem. Yo ya agregué unos campos aquí. El primer campo se llama código o número de caso, aunque también podría ser un número erradicado, y va a decir que con un prefijo caso el valor inicial va a ser 1, y de ahí en adelante digamos que automáticamente se va a asignar caso 2, caso 3, caso 4, para que cada caso tenga un código único. Si ustedes tienen otras reglas, se pueden configurar sin problema. Y aquí creo un grupo de información que tiene el tipo de información general del caso, que tiene tipo de conflicto, la fecha de la solicitud. Voy a poner otro listado llamado estado actual del caso. Y voy a decir que los posibles valores es en revisión, programado, conciliado, cerrado sin acuerdo y archivado. ¿Listo? Y listo, vamos a guardar. Y por último vamos a poner un campo que que sea tipo texto, pero que se llame observaciones iniciales y que permita multilínea. Es decir, que sea un campo en donde se pueda escribir un párrafo y que sea requerido al crear, para que al momento de crear la tarjeta yo determine esa información. Entonces vamos a guardar inicialmente este modelo de datos básico. Ahorita lo voy a completar y les muestro ya cuando quede completo. Pero por ahora lo que quiero ilustrar con este modelo inicial es que al momento de crear una solicitud, ya sea automáticamente o manual como lo estoy haciendo, yo voy a escoger el tipo de conflicto, voy a hacer unas observaciones iniciales. Entonces, este conflicto tiene esta particularidad, ¿cierto? Y la fecha de solicitud, digamos que es hoy. Cuando creamos un ítem con estas características, el ítem aparece acá todavía sin asignación, y si yo ingreso, voy a poder ver la información importada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a completar el módulo de información para que también incluya otras cosas como datos de las partes, la designación del conciliador, pues, la información de la audiencia, los resultados del proceso y el seguimiento, para que toda la tarjeta del caso pueda estar contenida aquí en cada una de las tarjetas de este tablero. Y ya vamos a ver eso en la siguiente parte. Listo, entonces aquí ya monté el resto del modelo de datos. Entonces tengo la información de general del caso que ya conocíamos. Ahora los datos de las partes, y aquí lo configuré de tal manera que yo pueda agregar varias partes, o sea, varias partes que tienen este mismo esquema de información.
También el conciliador aplica lo mismo. Tengo el nombre, la especialidad, la fecha, la observación. Estos conciliadores vienen de una base de datos que también creé, pero que ustedes digamos que también van a tener. Y puedo agregar múltiples. La información de la audiencia y por último los resultados del proceso, en donde digo si hubo acuerdo total, acuerdo parcial, adjunto la documentación del acuerdo y unas observaciones finales. Claramente este modelo está simplificado en virtud del ejemplo, pero pues el modelo de datos real puede tener muchísima más información. Y lo que va a pasar es que en la tarjeta ahora se va a reflejar toda esta información. Bueno, entonces antes de empezar a ilustrar el flujo de trabajo, vamos a revisar las automatizaciones. Entonces, aquí hay una revisión preliminar en donde una de las personas de nuestro equipo encargado de gestionar las conciliaciones va a ser asignado por carga de trabajo a este caso en particular para que se convierta en el responsable. Otra en donde vamos a notificar a las partes de la audiencia con un correo genérico que me inventé acá en donde les decimos cuál va a ser la fecha y el lugar de la audiencia para notificarles. Y por último, un correo de seguimiento que se va a enviar un tiempo después pidiéndoles a las personas que por favor nos den un breve comentario sobre el estado actual de cumplimiento o información que consideren relevante respecto al estatus del acuerdo pactado. Y esas son las tres automatizaciones que vamos a ilustrar en este funnel. Entonces, comencemos. Listo, entonces vamos a comenzar a ilustrar ese proceso. Entonces, lo primero que hago después de llenar la información inicial es pasarla a la revisión preliminar. Y en revisión preliminar, automáticamente el caso le va a quedar asignado a esta persona. Entonces, eso no quiere decir que esta vaya a ser el conciliador, sino que es la persona encargada de mover el acuerdo o de gestionar el acuerdo para que avance. Entonces, en esta parte vamos a continuar revisando la información y entre otras cosas vamos a llenar los datos de las partes. Entonces, yo monté una base de datos de partes conciliadoras y vamos a decir que esta conciliación en particular es entre una empresa, David Rocha, y una persona natural, David Bermúdez. Es aquí como ilustrando también que pueden haber múltiples partes, muchas más de dos, todas las que necesitemos. Entonces llenamos esa información. Ahora nos movemos a la asignación de conciliador y asumiendo que es un caso en el que necesito varias personas, por ejemplo, que sean partícipes del arbitraje, entonces esto vamos a decir que por un lado tenemos a Felipe Mora, especializado en vecinal y comunitario, y aquí doy las observaciones de por qué hago la escogencia. Y adicionalmente vamos a acompañarlo con Sebastián Flandes, que tiene especialización en temas de familia, y esos son los dos conciliadores que vamos a agregar a este caso. Entonces pasamos a la programación de la audiencia y aquí lo que hacemos es llenar la información de la audiencia, entre otras cosas, pues la fecha y la hora de la audiencia. Entonces vamos a decir que se va a celebrar el 24 de abril a mediodía, perdón, el 24 de abril a las 1 de la tarde, virtual y con un link. Y lo siguiente que procedemos es a notificar a las partes. Y lo que va a suceder allí es que vamos a recibir un correo, bueno, aquí recibí el nuevo, y es una notificación estándar diciéndole la fecha y el lugar y el número de caso para que las partes se puedan considerar notificadas. Entonces, ya seguimos audiencia celebrada, digamos, acuerdo alcanzado, y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte de resultado del proceso y vamos a decir que un acuerdo total y vamos a subir una documentación que respalda el acuerdo, uno o múltiples archivos y algunas observaciones finales. Bueno, para finalizar, recordemos que esto es uno de los casos de uso que nosotros implementamos. Nuestra intención siempre es adaptarnos en todo lo posible al proceso de nuestros clientes y nuestra misión es automatizar hasta el 90% de los procesos operativos. Todas aquellas tareas que sean manuales y repetitivas, cubrirlas a través de una sistematización y automatización y dejar solamente lo esencial de nuestra labor jurídica. Mil gracias por escucharme.